Es muy bueno estar nuevamente contigo para estudiar la segunda lección de este trimestre. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que las leyes ceremoniales de Israel llegaron a su fin con la muerte del Mesías en la cruz, pero que la ley moral de los 10 mandamientos continúa vigente. Sabes, es un estudio que aclarará muchas dudas en la mente de personas sinceras que infelizmente no entienden por qué, si creemos en Jesús, ¿por qué insistimos en guardar los mandamientos? Bueno, empezaremos diciendo que al inicio de la iglesia cristiana se convirtieron un sinnúmero de judíos y que en el Nuevo Testamento no encontramos registro que diga que para que esos judíos fuesen aceptados a la fe cristiana, tendrían que abandonar algunas costumbres judías como la circuncisión y otras leyes ceremoniales y festividades propias del pueblo judío. Pero por otro lado, muchos judíos convertidos al cristianismo empezaron a exigir que los gentiles que se hacían cristianos, ellos sí, tuviesen que cumplir las tradiciones y ordenanzas judías. Entonces esto comenzó a crear un malentendido que confundió a la iglesia en aquellos tiempos y que infelizmente sigue confundiendo a muchos cristianos hasta hoy. Veamos lo que dice Hebreos 8:9. Mira, pero ahora tanto mayor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este versículo habla del ministerio de Cristo en comparación con el ministerio de los sacerdotes del pueblo de Israel. El autor de la epístola a los Hebreos, que en mi opinión es Pablo, dice que el ministerio de Cristo es mejor porque fue establecido sobre un mejor pacto y sobre mejores promesas. La palabra mejor se repite 3 veces. Ahora viene la pregunta, ¿por qué el ministerio de Cristo es mejor? Porque el ministerio de los sacerdotes de Israel se basaba sobre el sacrificio de animales que simbolizaban la venida del Mesías. Pero el ministerio de Cristo se basa sobre su propio sacrificio. Jesús es el Cordero en el ministerio de Cristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es la realidad. Los corderos del Antiguo Testamento eran solo símbolos. Naturalmente, la realidad es mejor que el símbolo. Y llegada a la realidad, pues ya no era necesario seguir sacrificando corderitos. Por tanto, las leyes ceremoniales que guiaban el procedimiento del santuario habían llegado al fin. Solo que en ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que la venida del Mesías invalida la ley moral de los 10 mandamientos eternos. Al contrario, mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se menciona como una de las características de la iglesia de Dios perseguida por el dragón, la observancia de los 10 mandamientos de Dios. La otra característica es tener el testimonio de Jesús. Ahora, otro versículo interesante es Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, ¿de qué ley está hablando Santiago?
claro que del Decálogo. Por lo tanto, las mejores promesas de las que el autor de Hebreos habla no puede ser de ninguna manera la liberación de los 10 mandamientos. Pero al mismo tiempo, todas las ceremonias y sacrificios que simbolizaban el sacrificio de Cristo fueron abolidos, porque llegada la realidad, ¿cuál sería el valor de los símbolos? Cristo era la mejor promesa que el ser humano podía tener, mejor promesa que un simple corderito. La segunda parte de la lección habla de las diferentes leyes que Israel tenía. Existían, por ejemplo, la ley moral que contenía los 10 principios eternos escritos por el propio dedo de Dios en el monte Sinaí. Estaban estos 10 mandamientos escritos en tablas de piedra y eran guardados dentro del arca del pacto en el lugar santísimo del santuario. Pero además de los 10 mandamientos, estaba otros mandamientos ceremoniales que involucraban las instrucciones de los sacrificios y ceremonias, ya que el Mesías todavía no había venido. Pero el pueblo de Israel expresaba su fe en el Mesías a través de los sacrificios y ceremonias del santuario. Y además de las leyes ceremoniales estaba la ley civil, ya que Israel era un pueblo y tenía reglas para convivir entre sí. Estaba también la ley de la salud, ya que para no ser víctima de epidemias tenían que respetar ciertas medidas higiénicas y alimenticias. Bueno, todas estas leyes venían de Dios. Recuerda que Israel tenía un gobierno teocrático, o sea, ellos no tenían alcalde, no tenían prefecto, no tenían gobernador ni presidente. Dios era todo eso para ellos. Por tanto, todas las leyes, tanto la ley moral y las leyes de convivencia local, como la ley civil, las leyes de salud, la ley ceremonial, todo venía de Dios. Y esto, de cierta manera, confundió a los israelitas cuando llegó el Mesías. Porque cuando Jesús llegó, se acabaron, por ejemplo, se acabaron las leyes de ritos y sacrificios. ¿Para qué sería necesario más continuar sacrificando corderitos si Cristo, el Cordero de Dios, ya había sido sacrificado en la cruz del Calvario? No tenía sentido, ya no tenía lógica. Pero los judíos continuaron con sus ritos y ceremonias. Era difícil para ellos olvidarse de algo que habían practicado durante tanto tiempo. Pero había otro motivo por el cual los judíos insistían en continuar con las leyes ceremoniales, con las leyes civiles, de salud y todo. ¿Sabes por qué? Porque todas esas leyes habían sido dadas por Dios. Y si Dios las había dado, no podían ser pasajeras en la opinión de ellos, porque todo lo que venía de Dios tenía que ser eterno. Entonces, para ellos resultaba difícil separar lo que era espiritual de lo que era común. Por otro lado, las leyes estaban entrelazadas de alguna forma. Voy a explicar mejor esto. Mira, todas las otras leyes estaban fundamentadas en los principios eternos de la ley moral. Por ejemplo, la ley moral decía, no matarás. Pero cuando un israelita no cuidaba su cuerpo y no obedecía las leyes de la salud, de cierta manera estaba atentando contra el principio de la ley moral. O sea, estaban amarradas. Otro ejemplo, cuando un israelita era injusto con su hermano o se apoderaba de algo que no era suyo, usando el poder de el poder o cualquier otro método, entonces ese israelita estaba también atentando no solo contra una ley civil, sino contra el principio de la ley moral que decía, no hurtarás. O sea, todas estas cosas dificultaban la comprensión de los judíos, de que con la llegada del Mesías había llegado a su fin las leyes que tenían que ver con la vida de Israel como nación. Por otro lado, todo esto también complica la vida de muchos cristianos sinceros en nuestros días. Porque hay gente que cree que con el fin de las leyes y ordenanzas ceremoniales y civiles,
incluye también el fin de la eterna ley moral de Dios contenida en los 10 mandamientos. La tercera parte de la lección muestra justamente ese problema. Observa lo que dice Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mira la confusión. Ellos relacionaban la salvación con la circuncisión y no con la gracia de Jesús. Pero querido, esos hombres eran sinceros, porque lo que defendían, de cierta manera, tenía fundamento en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿No estaba claro? ¿No era eso que Dios le había dicho a Abraham, el padre de los judíos? Bueno, aquí encontramos una lección preciosa que necesitamos aprender. ¿Qué hacer delante de un problema teológico, delante del cual hay dos posiciones y ambas aparentemente se apoyan en las Sagradas Escrituras? ¿Qué debemos hacer? Veamos lo que la iglesia primitiva hizo. Buscó la dirección de Dios. ¿De qué manera? No se quedaron ahí peleando, ni dividiéndose y formando facciones, sino que se reunieron, formaron un grupo de hermanos, laicos y ministros, representantes de las iglesias locales, para discutir el asunto y llegar a una conclusión. Lo que el cuerpo de la iglesia dijese, eso sería aceptado por ellos como la voz de Dios. El problema se había levantado en Antioquía, pero el concilio se reunió en Jerusalén. En el concilio, todos los que estaban allí tuvieron la oportunidad de emitir sus opiniones y defender sus puntos de vista, y finalmente llegaron a una conclusión. Los judíos convertidos al cristianismo podrían, si deseasen, continuar con sus costumbres, con sus tradiciones, circuncisión, leyes ceremoniales, todo lo que quisiesen. Pero no se debía obligar a hacer lo mismo a los gentiles que se añadían a la iglesia. La mayoría de la iglesia aceptó eso como siendo aprobado por Dios. Pero como siempre, ya en aquellos tiempos, se levantaron unos pocos diciendo que la iglesia estaba equivocada y que ellos eran los que tenían la razón. ¿Te das cuenta? ¿Has visto por casualidad en nuestros días algunas personas que dicen lo mismo? La iglesia está equivocada. Solo ellos tienen la razón. No interesa lo que el cuerpo de la iglesia diga. Ellos son los únicos que recibieron la luz y se sienten perseguidos porque la iglesia no aprueba lo que ellos hacen o lo que ellos dicen. Bueno, eso no es solo de nuestros días. Así fue desde la iglesia primitiva y así será hasta el fin. El tema no importa, puede ser el tema del Espíritu Santo, el tema de la naturaleza de Cristo, o el sistema administrativo de la iglesia, o puede ser un asunto de profecías. En el fin, el tema es solo un pretexto. El verdadero motivo es otro, y se esconde con mucha habilidad, desviando la atención de las personas al tema y no a los verdaderos motivos. Pero querido, volvamos al concilio de Jerusalén. Esa es la cuarta parte de la lección. En este concilio, Pedro se levantó y dijo: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Interesante. Lo que Pedro dijo es curioso, porque yo no creo que Dios les hubiese dado algo que ellos no podían cumplir. Pero Pedro le llama a esas tradiciones de pesado yugo que no se podía llevar. ¿Por qué? Porque con el tiempo los líderes judíos se habían encargado de aumentar a lo que Dios había ordenado una montaña
montaña de tradiciones y ordenanzas humanas. Ahora, eran tantas obligaciones que literalmente se había transformado en un yugo esclavizador. El propio Señor Jesucristo les dijo un día, ¿por qué? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. No es nada extraño entonces que en el concilio de Jerusalén, cuando ellos decidieron que los gentiles que se convertían al cristianismo no debiesen ser obligados a seguir observando las tradiciones de los judíos, mucha gente no aprobó. Mucha gente se rebeló contra eso. Pero en esa decisión, la iglesia primitiva no estaba liberando a estos nuevos cristianos de la obediencia de la ley moral de Dios que involucra el sábado. Al contrario, mira lo que dice en Hechos 15:20. Ahí encontramos lo siguiente. Sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Te das cuenta? El hecho de que se menciona aquí la fornicación como algo que Dios no aceptaba, aún después del concilio de Jerusalén, prueba que la ley moral continuaba en vigencia, porque el problema de la fornicación estaba dentro de la ley moral. Sí, podría decir alguien, pero no se menciona el sábado. Por tanto, el sábado sí fue abolido junto con las tradiciones judías. Espera un poco, querido. No te apresures a sacar conclusiones. Porque si es verdad que no se menciona el sábado, tampoco se menciona el asesinato, ni el robo. Y sin embargo, no me vas a decir que puedes robar y puedes matar, porque esos mandamientos también fueron abolidos. No, claro que no. ¿Te das cuenta? La lección de esta semana termina mencionando la rebeldía de algunos después de la decisión de Jerusalén, especialmente en Galacia. Allí en la región de Galacia, algunos judíos de personalidad dura continuaron enseñando que todos los gentiles que se convertían al cristianismo debían ser circuncidados y debían guardar la ley de Moisés, como era llamada las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes de salud y todo eso. Pero el problema no se limitaba a Galacia, sino que como todo viento errado de doctrina continuó esparciéndose. Entonces Pablo escribió a los romanos con el fin de vacunarlos, por así decir, contra las herejías que se aproximaban. Por eso el tema central de la epístola es el tema de la redención. La redención que se debe solo a la gracia de Cristo y no a la observancia de leyes, ni siquiera a la observancia de la ley moral, y mucho menos de las leyes ceremoniales que habían llegado a su fin con la crucifixión de Cristo. Querido, de todo esto hay que aprender una cosa. Para seguir a Jesucristo se necesita humildad, mucha humildad. Para oír la voz de Dios, que se revela a través de las decisiones de la iglesia como un cuerpo. Ese cuerpo de la iglesia puede equivocarse, muchas veces, infelizmente, puede equivocarse. Pero es la única manera que Dios tiene de dirigir su iglesia. Ahora, lo que no podemos aceptar es que aparece un hombre por aquí y otro hombre por allá, y ellos creen que son los únicos que tienen razón y que la iglesia está completamente equivocada. Bueno, esta es la gran lección que tenemos que aprender esta semana. Humildad para seguir a Jesús. Humildad para aceptar las determinaciones de la iglesia. Pero pastor, si la iglesia está errada y yo descubrí la verdad en la Biblia. Bueno, entonces prepara un documento, escribe cuál es la verdad que tú crees. Eso va a ser estudiado por la iglesia. Y de repente realmente Dios te reveló a ti una verdad que va a cambiar la posición de la iglesia. Pero tienes que hacerlo ordenadamente y con humildad. No puedes salir agrediendo al liderazgo de la iglesia. Pero fue infelizmente eso lo que sucedió en la iglesia primitiva, con un tema tan simple, tan simple. Las leyes ceremoniales habían servido mientras Cristo
no había venido. Pero una vez que Cristo vino, pues esas leyes ya no tenían sentido. Que Dios te bendiga, Ricardo.